Ya está con nosotros aquí en el estudio el doctor Freddy González Basulto. Él es educador en diabetes. Y ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. Lo platicamos aquí en el... No es celebración. No. Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación nuevamente. Queremos pedir una disculpa pública porque ayer, que fue el Día Mundial de la Diabetes, la pregunta fue ¿qué prefiere, hotcakes o waffles? Sí. Irónicamente esa fue la pregunta. Pero bueno... Y lo peor es quién ganó, pero bueno, ese es otro tema. Tú tienes un conflicto con que hayan ganado los hotcakes. Sí, mucho. Pero bueno, Doc, de entrada queremos entender qué es la diabetes y por qué hay tantos tipos, porque son 3 tipos. Normalmente hablamos de uno, ¿no? No, son más. ¿Son más? Son más, sí. A De ver, hecho, échale. por clasificación se hacen 4, pero en realidad hay más tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿La 1 es con la que se nace? No exactamente se nace, pero es más frecuente que aparezca en niños. No se nace con la diabetes tipo 1. Son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y diabetes misceláneas, donde se engloba... ¿Esa cuál? Esa no la venía conociendo. No presté atención en clases porque te di clase de eso. Repruébala ahorita. Las diabetes misceláneas son cualquier otra causa de diabetes que no entre dentro de estas 3 clasificaciones previas, que hay un montón. Te voy a poner un ejemplo. Que una persona por alguna razón, cáncer o algo, se le extirpe el páncreas. Esa persona estaría desarrollando una diabetes, pero no es tipo 1, no es tipo 2, ni tampoco está embarazada. Claro. Entonces, esa persona tiene una diabetes miscelánea y eso entraría dentro de esta categoría. Son las 4 con las que se hace la clasificación. A ver, tipo 1 se desarrolla por lo general en la infancia. Exacto. La diabetes tipo 1 es un problema autoinmune en su mayoría, que significa que tu sistema inmunológico, tu sistema de defensa, que teóricamente debería defenderte, se confunde y empieza a atacar tu propio cuerpo. Y en este caso ataca las células del páncreas que fabrican la insulina. Y eso aparece principalmente en la infancia, que es cuando está el mayor desarrollo del sistema inmunológico, y la persona ya no puede fabricar insulina. No fabrican ni una sola gota de insulina. ¿Todas las personas con diabetes tipo 1 se tienen que inyectar insulina? Sí, y se inyectan 6, 7, 8 veces al día. ¿Cómo? Básicamente, cada vez que la persona coma, se tenga que inyectar insulina. Porque ten en cuenta que la insulina así funciona. O sea, nosotros todo el tiempo estamos fabricando un poquito de insulina. Todo el tiempo. Cuando la persona come y el azúcar entra a la sangre, eso hace que el páncreas libere más insulina. Cada vez que la persona come, se libera más insulina por el páncreas. En una persona con diabetes tipo 1, al no tener secreción de insulina, tiene que igualar este proceso. O sea, tiene que inyectarse una vez una insulina que dure todo el día y cada vez que coma, darse como un shot de insulina. Pero qué difícil vida. Realmente no. Tengan en cuenta que tal vez nosotros como adultos lo vemos así, pero esa es una de las ventajas. Como son niños, ellos crecen con esta forma de estar. Y a final de cuentas terminan siendo una vida totalmente normal. Hoy en día hay muchos avances en este aspecto. Y no hay una manera que te pongas aquí algo que vaya liberando poco a poco. Sí hay, sí hay. Digo, es que estar picando a un niño 9 veces al día. Sí existe. Es que nosotros lo vemos así porque tenemos no lo hacemos, ¿no? Y tenemos esa idea de que la inyección es una aguja de 5 o 6 centímetros que te perfora la nalga. No es eso. Son unas agujas muy pequeñitas realmente que ni siquiera se siente el piquete. Muy delgaditas. Para el adulto es más como que el miedo de saber que le van a inyectar. Al niño que ya se acostumbró, realmente ese no está en el problema. Pero sí existe lo que dices, porque ten en cuenta que también ellos dependen de saber cuánto tienen de azúcar en cada momento para saber cuánta insulina se van a inyectar. O sea, estamos hablando que ellos se tienen que estar checando el azúcar 6, 7, 8 veces al día junto con las inyecciones por el mismo tema. Pero sí existen ya tecnologías que te permiten hacer un monitoreo continuo sin piquete. Desde el celular, ¿no? Sí, desde el celular inclusive. ¿Qué pasa si no consumes insulina? O sea, ¿qué le pasa? Para entender la diabetes es, no tenemos insulina en el cuerpo. En la diabetes tipo 1, la persona muere. ¿En cuánto tiempo? Aproximadamente vamos a ponerle 3 a 6 meses posiblemente sin insulina, quizá un poquito más. ¿Se llena de glucosa la sangre o qué pasa? Hacen un problema que se llama cetoacidosis diabética. En general vamos a entender que el problema no es el exceso de azúcar de la sangre, sino que el azúcar está ahí por algo. La función del azúcar en el cuerpo es convertirse en energía. La insulina lo que hace es precisamente convertir el azúcar en energía. Si la persona no tiene insulina, no es tanto el problema de tener mucho azúcar,
sino el problema es que no puedes producir energía. Y esto va a traer diferentes problemas a diferentes niveles. Al final el cuerpo empieza a utilizar otros medios como de rescate para producir insulina, para producir energía, perdón. El término clínico de esto se llama gluconeogénesis, que empieza a fabricar energía a través de proteína, a través de grasa. O sea, ¿del músculo? Del músculo. Sí, de hecho, por eso las personas con diabetes tipo 2 muy descontroladas empiezan a bajar de peso, porque empiezan a consumir músculo para producir energía. En diabetes tipo 2. O sea, nos autocomemos. Sí, básicamente sí, en un descontrol severo. Sí, claro. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que este proceso, aparte que te deja sin músculo, deja como especie de residuos que se llaman cuerpos cetónicos. El más común es la acetona. Y eso envenena la sangre y la persona termina muriendo. Okay. ¿Cuánto tiempo? Es muy variable. Eso con el tipo 1. El tipo 2, que es como del que más escuchamos. El tipo 2 es el más frecuente. 80-90% de los casos de diabetes son tipo 2. No provocado, sino que es algo que se va adquiriendo a lo largo de la vida. No es que algo hiciste para eso. De hecho, se considera que una persona que tiene diabetes tipo 2 nació con un problema. En algún momento se iba a desarrollar la diabetes. Lo que sí, los malos hábitos, la mala alimentación, el sedentarismo, todo lo que conocemos, hace que se presente antes de tiempo, ¿sí? Y ya cada vez estamos viendo personas más jóvenes con diabetes tipo 2. En este caso, el problema no es tanto que el páncreas falle, sino que el cuerpo tiene un exceso de resistencia a la insulina. Podríamos decir que tu cuerpo se volviendo inmune a la insulina. Y esto hace que se requieran cantidades absurdas de insulina para funcionar. Con el tiempo el páncreas se cansa, ya no puede sobreproducir tanta insulina y es cuando empieza el fracaso del páncreas y aparece la diabetes. A final de cuentas, es un fallo en el páncreas, es una falta de insulina. Pero la razón por la que aparece es muy diferente. Ok. Ese es el 2. Ese es el 2. No se cura. La diabetes, una vez que te da, no se cura. No hay poder humano. No se cura. Salvo en la tercera, que sería la gestacional. Efectivamente. La diabetes gestacional, vamos a poner que es una especie de diabetes tipo 2 en la cual hay mucha resistencia a la insulina y el páncreas no puede compensar. Vamos a poner que tu páncreas puede fabricar 100 unidades de insulina, pero tu cuerpo requiere 120, 130 por esta resistencia. Esta resistencia en el embarazo lo genera la placenta. La placenta aumenta la resistencia a la insulina y el páncreas ya no puede compensarla. Y en esta vamos a tener pequeñas elevaciones de azúcar que son más perjudiciales para el bebé que para la mamá. Una vez que el bebé nace, la placenta sale, la resistencia a la insulina disminuye y se cura de diabetes prácticamente. ¿No hay quien se quede diabética después? Sí puede llegar a ser, pero ahí posiblemente estamos hablando de que una persona que tenía diabetes tipo 2 antes de embarazarse, nunca se enteró, pero no se enteró hasta que se embarazó. ¿Qué sucede? Sucede a veces. Okay. ¿Y la última que nos mencionabas? Es la miscelánea, que es la que te comenté, que es cualquier otra causa que te suba el azúcar, pero que no caiga dentro de diabetes tipo 1, tipo 2 ni gestacional. A ver, ¿cómo entendemos la diabetes? Porque todo el mundo dice, es azúcar elevada en el cuerpo. Ahorita nos dices, es el mal funcionamiento del páncreas o que la insulina no logra hacer la chamba que le corresponde. ¿Por qué da tantos problemas en todos lados? O sea, ¿por qué una diabetes descontrolada? Que si los ojos, que si el hígado, el riñón, Sí, el detalle con la diabetes es que aquí hay que dejarlo claro, que es lo que promueve el Día Internacional de la Diabetes. Es uno, va a sonar raro como decir, perderle el miedo. La diabetes no hay por qué tenerle miedo, siempre y cuando esté controlada. Y entendamos el control por tener los niveles de glucosa bien y tener una resistencia a la insulina controlada. O sea, que tú no necesites ese exceso de insulina que te generó. No solo ir a consultar, no tomar medicamentos, que es, o sea, no se tiene que tomar medicamentos, pero que no por tomarlos ya estoy controlado. Claro. Eso es lo primero que hay que entender. El problema en la diabetes es que cuando el azúcar se mantiene elevada mucho tiempo, este azúcar empieza a lastimar desde adentro todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Los vasos sanguíneos se van tapando, se van rompiendo. ¿Es como sal o qué pasa?
Por intentar explicar una forma, el azúcar se genera como una especie de cristales dentro de la sangre. Entonces empiezan a correr cristales por adentro. Exactamente. Y estos cristales empiezan a cortar lentamente los vasos sanguíneos. Eso no se siente, que eso es lo peligroso. Una persona con diabetes jura sentirse bien, pero los vasos sanguíneos se van dañando, se van tapando, se van rompiendo. Esto empieza a generar problemas circulatorios. Empieza por los vasos sanguíneos chiquititos y se van aumentando los vasos sanguíneos cada vez más grandes. Por eso los ojos. Exactamente. Mientras más pequeño es un vaso sanguíneo, más rápido se va a dañar y de ahí vienen las complicaciones. Se dañan los vasos sanguíneos de los ojos, puedes llegar a perder la vista. Se rompen los vasos sanguíneos del riñón, es cuando viene el mal funcionamiento renal, riesgo de diálisis. ¿Por qué amputan? Porque se dañan los vasos sanguíneos de las piernas, ya no hay una correcta circulación en los pies y eso hace que el pie ya no recibe nutrientes, no recibe oxígeno. Porque es la parte más lejana al corazón. Mientras más lejos está un vaso sanguíneo del corazón, la circulación de por sí es deficiente y los vasos sanguíneos son más pequeños. Por eso el punto de mayor riesgo es el pie. Ya. Qué complejo de y sobre todo, yo siempre he creído, yo estoy convencido de que el problema es que como no duele, no nos importa. Sí. De hecho, que si doliera, todos en el momento en que sientes el calambre, dices ya. Una de las claves para entender el control de la diabetes y lo que hacemos los educadores en diabetes es precisamente aclarar esa parte de sentirte bien no es lo mismo que estar bien. Porque el cuerpo se acostumbra a todo. Incluso al dolor. Incluso al dolor. Y de hecho, a lo malo te acostumbras aún más rápido. ¿Y esto qué significa? Tú, si eres una persona con diabetes, una persona que suele tener niveles de glucosa de 300, 350, inicias un tratamiento y te bajamos el azúcar, te vas a empezar a sentir mal. Y esto hace que choque un poquito con el concepto de bienestar, porque empecé tratamiento y ahora me siento peor mal que antes. Y esto a veces es cuando llega ese choque y yo digo, es que luego voy y me siento peor. Sí, pero si logras, es parte del proceso. Si una persona entiende eso, que se va a sentir mal, este malestar dura semana y media, 2 semanas. Y después te sientes mejor de lo que te has sentido en los últimos 15 años, porque nunca te habías sentido bien, pero estabas acostumbrado. Doc, ¿dónde te encontramos? Físicamente estoy en Ciudad Cauquel, en Clínica Almas, citas informes 99 93 85 25 60. En Facebook estoy como Dr. Freddy González, educador en diabetes. De hecho, el día de ayer estuve publicando unas cosas sobre la historia del descubrimiento de la insulina, que fue algo muy interesante. Tenemos 100 años apenas conociéndola. Si alguien quiere revisarlo por ahí, en Instagram estoy como Dr. Freddy González, Freddy G. Basulto, si no me equivoco, educador en diabetes y parte de Ingenio Colectivo MIT, si alguien también quiere seguirnos por ahí. Freddy con doble D. Freddy doble D, Y, González Basulto. Así es. Ahí está. Doc, muchísimas gracias. Al contrario, muchas recomendaciones. Y no se asuste, mejor trátese, que en control toda la vida es maravillosa. Sí.